están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal y pues vamos a iniciar una serie de programas dedicados a temas de derecho corporativo. Hablaremos de dividendos, que es el primer tema de esta serie. Hablaremos de reembolsos de capital, de liquidación de sociedades, de fusión de sociedades. Pues van a ser varios programas dedicados a esta temática. Por eso es que tiene una cita en las siguientes semanas con nosotros. Entonces, pues manténgase en contacto con nosotros para cualquier duda que pueda tener respecto a estos temas, ya sea en el transcurso del programa o a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que nuestra facultad ya desde hace tiempo ha estado obsequiando 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal, son suscripciones digitales, así es que usted podrá obtener durante el transcurso de este programa una de estas 2 suscripciones gratuitas que otorga nuestra facultad, son suscripciones semestrales. Y para ello pues va a tener que mantenerse pendiente porque en el transcurso del mismo haremos una pregunta y si usted responde correctamente, las 2 primeras personas que respondan correctamente se llevarán esta suscripción. Al final del programa pues señalaremos quiénes fueron los ganadores de esta suscripción, regalo que se obsequió en el transcurso del programa. Pero bueno, pues para entrar en el tema, si le parece, antes de iniciar, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula, nuestra cápsula de cuentas claras, para después empezar, ahora sí de lleno, con el tema dividendos. Aquí lo esperamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Las personas físicas, también conocidas como socios o accionistas, que forman parte de una persona moral, obtienen ingresos derivados de las utilidades que generan, denominados dividendos, ganancias o utilidades. De conformidad con el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se pueden distribuir los dividendos siempre que se acuerde mediante asamblea ordinaria de accionistas, misma que debe realizarse por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses siguientes al término del ejercicio, y cuyo objetivo es que se aprueben los estados financieros del mismo. Desde el punto de vista fiscal, el numeral 76, fracción 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que es obligación de las personas morales que distribuyan dividendos efectuar el pago con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre del accionista o a través de transferencias de fondos, en ambos casos a favor del socio o accionista. Emitir el CFDI respectivo que señale el monto del dividendo, el impuesto sobre la renta retenido si proviene de CUFIN y si la persona moral realizó el entero de impuesto sobre la renta de conformidad con el precepto 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta junto con el pago del dividendo o utilidad. Se puede optar por emitir un CFDI anualizado a más tardar en enero del año siguiente a la distribución y, adicionalmente, retener el 10% sobre el monto de los dividendos pagados a personas físicas. Fuente: Ley del Impuesto sobre la Renta y página del Servicio de Administración Tributaria. Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso y ahora sí vamos a entrar de lleno en nuestro tema, pero antes le voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quienes de antemano les agradecemos pues su apoyo valioso para la realización de este programa. Está con nosotros el licenciado en Contaduría, Humberto Cruz Hernández. Humberto, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Al contrario, él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración, también la nuestra, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, catedrático de nuestra facultad a nivel licenciatura y a nivel posgrado, tanto en la especialidad como en la maestría en impuestos. Está certificado como oficial de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción por la World Compliance Association. Es coordinador de sección y articulista de nuestra revista, Consultorio Fiscal, y coautor de diversos libros en materia fiscal. Pues nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias, Susi. Y también le agradecemos por su presencia. Nos da gusto volver a encontrarlo en este espacio que ya nos había acompañado anteriormente. Él viene en representación del Colegio de Contadores Públicos de México.
Humberto, y es el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Rodrigo Adrián Ramírez Venegas. Bienvenido, Rodrigo, a esta tu casa. Muchas gracias, Susi. Buenas tardes también tú, Humberto, y a todas las personas que están viendo. Un gusto estar aquí. Él es licenciado en Contaduría y especialista fiscal, egresado de nuestra facultad. Es maestro en impuestos por el IEU de Puebla. Es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México. Es socio de Ramírez Venegas Consultores y capacitador, expositor y articulista. Pues nuevamente, gracias a los dos en nombre de nuestra facultad. Pues si les parece, iniciamos, ¿no? Entonces vamos a hablar del tema de dividendos. Las empresas sacan dinero a veces de las cuentas bancarias de la empresa para sus accionistas y dicen que es dividendos. Pero para hacer dividendos no basta con decir en la póliza o en la transferencia dividendo. Hay que seguir una serie de formalidades para que efectivamente estemos ante un caso de un dividendo y que posteriormente no nos puedan decir, oye, eso no es lo que tú dijiste que era, ¿no? Entonces, ¿qué formalidades hay que seguir para distribuir dividendos? Si te parece, empezamos con Humberto. Sí, muy bien. Sí, así es. Se tiene que cumplir una serie de formalidades que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder distribuir esas utilidades o dividendos. En principio, estas tienen que estar debidamente reflejadas en los estados financieros. Estos tienen que ser aprobados por la Asamblea de Socios o Accionistas y es muy importante tener presente que de ninguna manera debe de haber alguna pérdida financiera que se encuentre en la sociedad, toda vez que ésta se tiene que absorber o se tiene que reducir, se tiene que pagar antes de efectuar cualquier tipo de distribución de utilidades o dividendos. O sea, si tengo 100 pesos de utilidades, pero tengo 70 pesos de pérdidas, no podré repartir más que 30 pesos de dividendos en todo caso, ¿no? O sea, el neto después de utilidades y pérdidas. No puedo repartir los 100 pesos si están estas pérdidas financieras, ¿no? Esas pérdidas contables, ¿no? Sí, así es. Ajá. Y el orden es muy importante. En este caso, primero habría que absorber pérdidas, tener un acta de asamblea en donde se indique que se están absorbiendo esas pérdidas y posteriormente efectuar la distribución de los dividendos para cumplir con esas formalidades. Así es. Ahora, ¿estas utilidades se reparten todas o hay alguna parte que se reserve, digamos, en ese caso? Sí, pues en principio todos los socios accionistas tienen derecho a recibir sus utilidades. Aun cuando alguien no quiera recibirlas en ese momento, se tendrían que distribuir a todos. En algún punto tendría que estar esa cuenta por pagar al socio accionista para que en el momento en el que él decida cobrar, pues bueno, y también habría que estar analizando qué establece el acta constitutiva respecto de los estatutos de la sociedad y pues en ese contexto pues habría que estar identificando primero esos aspectos y adicionalmente se tiene que verificar cómo está la reserva legal, porque se tiene que estar aportando de las utilidades que se generen, el 5% se tiene que llevar a esa reserva legal hasta cubrir una quinta parte del capital social. Y aquí quisiera ser muy preciso que la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que es el capital social. En ocasiones se llega a confundir con el capital contable, sin embargo el capital contable aquí no tiene nada que ver, es el capital social. Para los que no están tan familiarizados con este tema, ¿cuál es la diferencia así en general del capital social y el capital contable? El capital social son las aportaciones que están efectuando los socios accionistas. Esas aportaciones están reflejadas y documentadas en cupones, que son acciones o también son partes sociales. En cambio, el capital contable pues incluye otros aspectos. Además del capital social. Además del capital social, por ejemplo, las utilidades de ejercicios anteriores que son acumuladas, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, la utilidad o pérdida del ejercicio, otros resultados integrales del ejercicio, la reserva legal. En fin, son más conceptos que forman parte de este... Es un concepto mucho más amplio, ¿no? Sí, es mucho más amplio. Sí, Rodrigo. para poder complementar un poquito lo que nos comenta Humberto, el capital se distribuye en dos grandes partes, que sería el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido forma parte de las aportaciones que están haciendo cada uno de los socios o de los posibles socios que se van a hacer, que se van a convertir tarde o temprano en ese capital social. Se compone de aportaciones de socios, que puede ser capital variable, fijo, de acuerdo a la estructura de la sociedad,
Se compone de aportaciones para futuros aumentos de capital, siempre y cuando estén aprobadas en una asamblea y que se van a convertir en acciones, no son reembolsables y al final de cuentas tienen que quedar dentro del capital. En caso de que no cumplan todo esto y llegue a generar hasta un interés, se tendría que poner unas aportaciones dentro del lado del pasivo. Las aportaciones para futuros aumentos de capital específicamente. Así es. Y en el caso también tenemos otros instrumentos financieros de capital y la prima por suscripción de acciones que formaría parte de ese capital contribuido. Y dentro del capital ganado tenemos el resultado integral y una partida nueva a partir del año 2013 que tenemos las ORIs, que ahorita también Humberto los dijo, otros resultados integrales y las reservas, que las reservas pues, realmente parten propiamente de las utilidades, como lo acaba de explicar Humberto. Tienes capital ganado en utilidades y pérdidas, ¿no? Neteas. Perfecto. Entonces, en este caso, tienen que ser utilidades contables las que se distribuyan. La base para la distribución de dividendos es contable, es financiera. Tienen que estar, estas utilidades tienen que estar contenidas en estados financieros aprobados por la Asamblea General de Socios. Desde 2015 entró en operación el portal de la Secretaría de Economía, el PSM, portal de sociedades mercantiles que administra y maneja la Secretaría de Economía. Su dirección es psm.economia.gov.mx, gov de gobierno. Y esto fue a partir de una reforma que se dio a la Ley General de Sociedades Mercantiles en julio de 2014, ¿no? Y les dieron un año para implementar este portal y este portal entró en operación en 2015. Muchos movimientos de carácter corporativo, de las asambleas de socios, ¿cómo se llaman? Las convocatorias a las asambleas de socios, los informes del comisario, la información sobre la estructura accionaria de la empresa, liquidaciones, reembolsos de capital, fusión de sociedades, en fin. Son varios conceptos que por ley, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, se tienen que informar a la Secretaría de Economía. Esa información que para que surta plenos efectos tiene que cumplirse con la formalidad, o sea, sí existe el acto, pero es darle publicidad al acto a través de informarle a la Secretaría de Economía. Incluso es información de carácter público, uno puede acceder a cualquier movimiento corporativo de cualquier empresa que haya presentado esta información, pues nada más ingresando al portal y se acabó, ¿no? Que para fines académicos es muy útil, ¿no? Sí. Y de docencia. Pero bueno, en este caso, muchas empresas no están enteradas, no han cumplido con este tipo de situaciones y a lo mejor vamos a suponer que hicieron las actas de asamblea donde aprobaron los estados financieros, pero probablemente no cumplieron con todas esas formalidades relacionadas con estos actos jurídicos que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. En ese caso, ¿cuál sería su interpretación sobre esta situación? Que pues existen muchas empresas que no cumplen con esa situación. Sí, pues en principio es tener, digamos que debidamente estructurado, en este caso por la parte de lo que se le conoce como el compliance legal fiscal, pues es tener un manual de procedimientos en donde tengamos un checklist o una lista de todos los aspectos relevantes que se van a tener que cumplir, tanto en materia mercantil como fiscal, y pues tendremos que asegurarnos de tener los instrumentado, digamos, controles internos para asegurarnos que cada vez que se vaya a presentar alguna modificación en la estructura accionaria, tener un protocolo de actuación que esté vigente, en donde tengamos que asegurarnos que se está dando cumplimiento a la presentación de esta información, no solamente en el portal de la Secretaría de Economía, sino también en cuanto a aspectos respecto de avisos al Servicio de Administración Tributaria, en cuanto a los socios accionistas que están conformando esta estructura, asegurarnos que esa información sea consistente, que esté debidamente documentada. En muchas ocasiones, ahora como todo lo tenemos en medios electrónicos, creemos que con un PDF es suficiente. Sin embargo, pues no, hay muchos documentos que sí requieren tener una formalización, un sello, estar certificados para que surtan efectos legales ante terceros. Y pues es muy importante que también esto incluso pues vaya de la mano de otros temas, como es el punto de beneficiario controlador y algunos otros aspectos legales y fiscales que se tienen que cumplir en el caso de beneficiario controlador, no solamente en materia fiscal, sino también en materia de ley antilavado de dinero. Entonces, es una visión 360 de toda la parte del cumplimiento fiscal legal.
Ujú. Entonces todo tiene que coincidir. Desde quiénes le dijiste a la Secretaría de Economía quiénes son tus socios. Eso mismo se lo informaste al Servicio de Administración Tributaria, que ahí me parece que sí debería haber una forma de reducir las obligaciones, pues a final de cuentas son gobierno, con que le informáramos a uno sería suficiente, pero hoy por hoy no está así. Hoy por hoy tenemos que informar ante la Secretaría de Economía como al Servicio de Administración Tributaria cualquier cambio en la estructura accionaria y cumplir con toda esta situación. Rodrigo, ¿qué quieres señalar y aparte, en este caso? le está dando una certeza jurídica al acto jurídico propiamente dicho, porque de hace algunos años en la autoridad fiscal está buscando lo que se conoce como fecha cierta, que ya en tema de tesis juzgadas, pues dicen que tiene que haber una documentación que fue previamente antes realizado los hechos para poder validar que fue realizado en su tiempo. Entonces, al momento de inscribirlo, al momento de subir este tipo de información a este tipo de dependencias con la Secretaría de Economía, le está generando una fecha cierta, que fue realizada en su oportunidad, y al final de cuentas son hechos que realmente se realizaron y la autoridad tendría que tomarlo en cuenta como esa fe que estarían dando estos documentos digitales por la fecha que está dando. Así es. Y bueno, si de caso contrario, si no se cumplen con todas estas formalidades, si no se respeta la prohibición de no repartir utilidades si antes no fueron absorbidas las pérdidas, si no se respeta todo esto y si no está actualizado el libro de accionistas, en fin, todas estas cuestiones formales que de alguna manera no nada más aunque le haya hecho yo la transferencia de decir es dividendo, sino todo esto, todos estos elementos efectivamente nos ayudan a probar de que se trata de un dividendo, que no hay duda de que se trata de un dividendo. Pero si se incumple cualquiera de estas situaciones, ¿cuál sería el efecto? Porque el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, bueno, si se incumple, ¿cuál es el efecto? Sí, por ejemplo, si no se cumple con haber estructurado la reserva legal, pues es nulo de pleno derecho toda esa distribución de dividendos. En caso contrario, pues hay responsabilidades del administrador para pues asegurarse de cumplimiento y entramos a temas un poco más complejos, precisamente respecto de qué carácter tiene ese flujo efectivo para los socios o accionistas que lo recibieron en su momento, ¿no? Aun cuando no se cumplieron esos dividendos. O sea, podría estar en entredicho que realmente se trate de un dividendo y podrían decir pues que devuelvan el dinero, ¿no? Y si no lo devuelven, se pueden ir contra el socio administrador o el representante, el presidente del Consejo de Administración o administrador único, porque es mancomunada y solidariamente responsable, dice el artículo 19. Sí. Y fíjate que en la vida profesional que me ha tocado ver justamente cuando no están cumpliendo lo de la reserva o algunos aspectos que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, el derecho a la minoría. O sea, si alguien está controlando y está administrando, pues los minoritarios podrían estar levantando una acta directamente ante el Consejo de que están llevando mala administración y podrían remover en este caso la administración. Al ser Ley General de Sociedades Mercantiles, pues es un derecho privado o entre particulares. Al final de cuentas podrían hacer hasta ese cambio y podrían ayudar a la minoría, siempre y cuando se den cuenta de este tipo de aspectos, y me ha tocado ver porque no están haciendo ni siquiera la reserva legal. Qué bueno que mencionas el tema de la minoría. En nuestro país, pues hay muchas sociedades que son familiares, muchas sociedades que en los hechos son sociedades unipersonales, en los hechos, no en el derecho, porque se constituyen como sociedades anónimas, por lo menos con 2 socios, etcétera, ¿no? Y resulta que, pues, el socio minoritario, pues muchas veces en realidad no tiene derechos. A veces decretan dividendos o distribuyen dividendos y el socio minoritario pues, ni se acuerdan de él, ¿no? O no se quieren acordar de él, ¿no? O sea, lo quieren nada más en el papel, pero no que tenga derecho a cobrar nada. En ese caso, ¿se puede hacer a un lado al socio minoritario en la distribución de dividendos? No, en este caso... O los socios minoritarios. Se tiene que repartir a todos. Cuando se decreta dividendo, es un reparto de las utilidades a todos en forma que le corresponde de acuerdo al tema accionario o de las partes sociales, será lo que les corresponda a cada uno de ellos. Luego llega a haber la confusión porque en una reducción de capital sí puede ser a una sola persona identificada o grupo de personas, pero en el caso de los dividendos sí tendría que ser directamente a todos en la parte que les corresponda. Y se tendría que generar ese pasivo, esa obligación de cumplimiento a dárselo a los socios accionistas hasta el momento en que lo lleguen a cobrar. Porque también ya entraríamos en estructuras que tal vez el socio no quería cobrarlo y no lo quiere sacar, puede tener problemas con la empresa o algo, que pueden ser aspectos extra
de distribución de dividendos, pero debería de quedarse tanto asentado en las actas cuánto le corresponde y realmente expedido el cheque en el momento que ellos tengan la disposición de poder recogerlo y sobre todo cobrarlo. Así es. Ahora, la forma de distribuir las utilidades, el 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, salvo pacto en contrario, estas son las reglas. O sea, es una cuestión, hay libertad en ese caso de decidir cuando uno constituye una sociedad cómo vamos a distribuir las utilidades. Y pues ahora sí que las formas de distribución dependen de la creatividad de cada grupo de personas que se organizan para formar una persona moral, ¿no? Pero bueno, si no existieran disposiciones especiales en el acta constitutiva, pues las reglas es que a los socios capitalistas les tocan los dividendos en proporción a su participación accionaria, sus aportaciones. ¿Qué otras disposiciones quieren comentar con relación a esto? Sí, por ejemplo, hay algunos socios que se les conoce como socios industriales, son aquellos que aportan el conocimiento, es decir, no hay una aportación directa de dinero. Y bueno, cuando se hace un reparto de utilidades, ellos tienen, por el solo hecho de ser socios industriales, derecho al 50% de las utilidades que se generen. Entonces también es importante identificar si hay esas características en los estatutos sociales, quiénes podrían ser esos socios industriales, porque si no, llega a suceder que se reparte la utilidad en forma proporcional a las aportaciones y pues de todas las utilidades el 50% le corresponde a los socios industriales. Así es, por ley. ¿Algo que quieras comentar respecto a este tema, Rodrigo? Comentabas su referente a la distribución de los dividendos en características especiales, son las que se conocen como acciones preferentes, que les pueden dar una utilidad fija sobre las utilidades que se están generando y que entre comillas se reparten antes que a las acciones comunes. De acuerdo al tema estatutario que se hayan generado este tipo de acciones, sean fijas, sean variables, como se hayan quedado, pueden tener un derecho tanto antes y ya después repartirse el dividendo que queda sobre las utilidades, que también la distribución lo podemos identificar dentro de las normas de información financiera en el B14 un poquito para poder ver esa distribución de las utilidades. Perfecto. Sí, es muy importante que hay acciones que tienen derechos diferentes al resto de las acciones, independientemente de que no se hayan establecido una regla para la distribución de dividendos, por el mismo tipo, en la misma naturaleza de estas acciones, los bonos fundador, las acciones preferentes, etcétera, pues pueden tener, hay que respetar todas las reglas, ¿no? En ese sentido, hay que ver cuáles son las características de cada tipo de acción dentro de la sociedad. Bueno, ese es el tema de dividendos, digamos, el concepto de dividendos y el manejo de dividendos desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles, un poco con base en la parte contable y en las normas de información financiera. Pero para efectos fiscales se crean otros conceptos de dividendos. Esto viene en el artículo 140 de la ley, que dice, también se consideran dividendos o utilidades distribuidas los siguientes. Y empieza con los intereses, a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y las participaciones de utilidad que se paguen en favor de obligacionistas u otros. En este caso, no sé si quieran comentar algo respecto a este tema, Rodrigo. Mira, este inicio del párrafo comenta una palabrita que yo le identifico mucho para el tema fiscal: utilidades distribuidas, ¿no? Hay veces que muchos abogados dicen que la palabra dividendo propiamente no está definida y por lo tanto está el conflicto de qué es lo que debemos entender. Si nos vamos a la Real Academia sería distribuir algo, dividir algo. En este caso creo que el legislador, al poner utilidad distribuida, creo que ayuda mucho porque tenemos un artículo 78 que ahí me dice que cuando se reparte una reducción de capital encontramos utilidad distribuida. Y ahora sí, entramos en este capítulo de dividendos de personas físicas que malva dividendos y utilidades distribuidas. Entonces, en ese aspecto creo que cualquier ganancia que pueda tener una sociedad y que se está regresando o se está repartiendo a un socio accionista, se debería de llegar a considerar esa utilidad distribuida y tendríamos que ver los efectos, tanto otras partidas que son asimiladas a un dividendo como los dividendos fictos, que es cuando tenemos ciertos no deducibles a favor de algunas personas socios,
y hasta los remanentes distribuibles que también llegan a ser de los no contribuyentes, que al final de cuentas también tienen un impacto muy parecido a la cuestión de los dividendos. Pero en caso, bueno, en este caso, Humberto. Sí, sí, de hecho, como lo comenta Rodrigo, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que los socios o accionistas pueden tener derecho a un 9%. Para efectos mercantiles le vamos a llamar interés, hasta por un plazo no mayor de 3 años. Sin embargo, para efectos fiscales, aquí vamos a cambiar esa connotación. No, de ninguna manera le vamos a llamar interés, sino va a ser precisamente dividendo ficto. Que es un concepto que se asimila a dividendos, aunque es interés en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, sí, así es. Y el objetivo principal de este tipo de intereses es que apoyar un poco al socio accionista en lo que está iniciando principalmente pues los proyectos o el objeto social de esa sociedad. O sea, a lo mejor la empresa no tiene todavía utilidades, o sí las tiene, pero se están capitalizando para efectos de hacer crecer el negocio, y entonces le permiten que en lugar de dividendos, en lugar de utilidades, pueda recibir estos intereses con este tope máximo del 9% anual y solo por un periodo máximo de 3 años, ¿no? Sí. Y bueno, y la ley para efectos fiscales, la ley del ISR dice, pues a mí no me importa qué tan comprensiva sea la Ley General de Sociedades Mercantiles, yo le voy a dar el tratamiento de dividendos, ¿no? De utilidades distribuidas. Sí. Ese digamos que de alguna manera va más o menos de la mano con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, hay otros conceptos que el legislador dice, a mí me late que estos son mecanismos por los cuales pueden manipular las operaciones entre socios y accionistas y empresa, y repartirles utilidades disfrazadas de préstamos, disfrazadas de gastos no deducibles que benefician a los accionistas, y otros conceptos que la propia ley establece. Dice, para mí esto le vamos a dar el tratamiento de dividendos o utilidades distribuidas para los accionistas personas físicas, porque como bien señalas, esto está dentro del título de personas físicas en el capítulo de dividendos. Y empieza con los préstamos a socios o accionistas. No sé qué quieren señalar respecto a este tema, Rodrigo. Pues bueno, es que en principio no debería de haber un préstamo a un socio, ¿no? O sea, debería ser al revés. El socio es el que está aportando ese capital de trabajo. Si hay un tipo de remanente ocioso dentro de la empresa, financieramente, pues tendrías que invertirlo o regresárselo a los socios, pero no propiamente como un préstamo. No es una naturaleza de las sociedades ser prestamistas. Bueno, en determinado momento en que se llegue a dar la cuestión del préstamo, es cuando la legislación, en este caso la ley de impuesto sobre la renta, lo estaría asimilando a una entrega de dividendos, porque tampoco no sabe si va a regresar ese dinero. Uno solo está asumiendo que por considerarlo como un deudor diverso, pues ya ahí va a quedar y que se va a quedar hasta la eternidad, porque mientras no tenga un reparto de dividendos que lo pueda matar con esta cuenta, pues al final de cuentas la legislación lo que dice, esto para mí es como si fuera una asimilación de dividendos de manera anticipada. En determinado momento en que se llegara a regresar, pues ya tendremos que ver los efectos contrarios. Que hay una serie de condiciones para que esto no se considere dividendo, ¿no? Dice que sean consecuencia normal de las operaciones de la entidad, que se pacten a plazo menor de un año, que tiene que generar intereses para la empresa, y este interés mínimo debe ser igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. Es decir, la empresa le tiene que cobrar para este año por lo menos el 0.98% de interés mensual al préstamo que le haga en su caso al socio accionista, y que efectivamente se cumplan estas condiciones, ¿no? No sé si quiera señalar esto. Bueno, y nada más agrego aquí que el criterio 51 del SAT señala que estos préstamos no se considera que provienen de una cuenta de utilidad fiscal neta, que vamos a hablar de esta cuenta. Esta cuenta es donde se acumulan las utilidades, la persona moral que genera las utilidades o dividendos acumula en esta cuenta, que está obligada a llevar para efectos fiscales, todas las utilidades que ya pagaron, lo que se conoce como ISR corporativo, que es el ISR a la tasa del 30%. Entonces, aun cuando tuviera un montón de utilidades que ya hubieran pagado impuesto y que se las puede repartir a los socios libremente porque ya pagaron impuesto corporativo que le corresponde a la persona moral, si se trata de préstamos a socios o accionistas, no importa, se considera que es dividendo y no proviene o sea, tienen que pagar el impuesto cuando no se cumplan las condiciones que señala, ¿no?, la ley. Sí, sí, así es. Sí, en este caso sí se tiene que pagar el impuesto sobre la renta por parte de la persona física.
y también pues la para persona la moral, persona ¿no? moral va a tener un impacto. Ajá. También. Y aparte, complementando también la repercusión del 10% de la entrega de utilidades que vienen a partir del año 2014 con la modificación de la ley, que eso al final de cuentas también tendremos que estarlo monitoreando, porque como esas utilidades no están agarrando CUFIN de 2013 o de la anterior, pues tendría una repercusión de hasta un 10% también, que ese sí sería un impuesto directamente al socio, a la persona física, con una vía retención, que al final de cuentas ¿retención tendríamos que sobre piramidar. ¿Retención sobre qué? Bueno, le prestaste, Ajá. no cumpliste por alguna situación con las condiciones, o sea, el interés, un año, en general, ¿no? Si no cumpliste con esas condiciones, es dividendo, genera la retención, pero ¿sobre qué se le retiene si no le estás entregando nada? Pero bueno, ahí el Código Fiscal viene en defensa de, dice, pues aunque no haya retención, si estás obligado lo pagas, ¿no? No, aparte se convierte en responsable solidario, también como lo decías hace ratito. Si no se hace la retención, la empresa tendría que hacerse cargo de eso. Bueno, hay otros puntos en este artículo 140 que se asimilan a dividendos, que tienen mucho que ver con los actos de fiscalización o cuestiones que van directamente sobre la empresa. O sea, el SAT o la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación contra la empresa y determina ingresos omitidos, compras no realizadas, indebidamente registradas, le determina utilidades, inclusive presuntivamente a la empresa, o si se trata de, o si la empresa realiza operaciones con partes relacionadas, entre ellos sus socios o accionistas, y el SAT dice, no, pues no se llevaron a cabo a precios de mercado según lo que digo, lo que yo observo, y entonces le puede modificar ingresos y deducciones. Dice, todo eso, además de las erogaciones no deducibles que benefician a socios o accionistas, todo eso para mí es dividendo o utilidad. Pero entonces, por un lado está el acto de fiscalización contra la persona moral, la determinación de un crédito fiscal contra la persona moral, y por otro lado está su consideración como dividendo para los accionistas personas físicas, que queda pendiente en el aire qué pasa si hay accionistas personas morales. Pero si les parece, antes de que me ayuden con este tema, vamos a una pausa y de regreso vamos a hablar de estos temas, ¿no? En Déficit, con José Silvestre Méndez. Ondas de calor y calentamiento global. Escribo el guión de este programa con 32 grados de temperatura en la Ciudad de México. Algo inusitado. ¿Será que nos tendremos que acostumbrar a estas temperaturas o temperaturas superiores en otros lugares de la República Mexicana? El calentamiento global es una realidad y sigue en aumento. Seguimos incrementando la emisión de gases de efecto invernadero y en consecuencia modificando el clima en muchas partes del mundo para mal. Las ondas de calor las padecen en muchas partes del mundo. Así lo manifiestan las noticias acerca de las muertes por golpe de calor en la India y en otras partes del mundo. En Helsinki, capital de Finlandia, las mujeres en bikini en los jardines y los lagos de la ciudad, algo nunca visto. En Alemania se conjuga la crisis climática con la crisis energética, solo por señalar algunos ejemplos. Estamos al filo de una crisis civilizatoria. La humanidad está en peligro de desaparecer de la faz de la Tierra y no entendemos. Tenemos que tomar medidas más drásticas. Los acuerdos de París, que parecían muy avanzados y que de todas maneras no cumplimos, implicarían reducir en 1.5% grados el calentamiento global, reduciendo de manera drástica la emisión de gases de efecto invernadero, algo que, repito, no estamos cumpliendo. Silvia Ribeiro señala: la temperatura promedio ha aumentado 1.1 grados sobre niveles preindustriales y ese calentamiento causa las crisis climáticas que estamos viviendo. Puede parecer poco, pero cada décima de grado de aumento global significa graves desequilibrios en el sistema climático, que devasta ecosistemas y aumenta los extremos climáticos con enormes impactos humanos, muy desiguales en el mundo por la vulnerabilidad de los más pobres. En programas anteriores
he insistido en la importancia de modificar el sistema económico capitalista que muestra en la actualidad su peor versión llamada capitaloceno, que en aras de la ganancia sacrifica todo. El caso europeo, movido por el motor llamado Alemania, es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. El modelo capitaloceno alemán promueve el crecimiento del Producto Interno Bruto para mejorar las condiciones de sus empresas, es decir, para aumentar sus ganancias, lo que ha provocado la crisis climática y energética. Y lo peor, alimenta la falsa idea de que es posible una simple sustitución de la energía de origen fósil por la renovable. Una idea peligrosa que hay que empeñarse en desterrar. Cuanto más se insiste en ella, mayor será el desastre que vendrá. La izquierda, en especial en Europa, necesita trabajar otros marcos que bajen el crecimiento económico del Producto Interno Bruto del pedestal y reformulen lo que entendemos por una buena vida suficiente, señala Beñat Saldúa. Además, como hemos señalado en otros programas, tenemos una deuda con las generaciones futuras, con las generaciones que aún no han nacido, con nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Cuáles son sus derechos ambientales? Como señala Joseph Stiglitz, si los valoramos tanto como a nosotros mismos, y no hay ninguna razón ética para no hacerlo, tenemos que pensar en el efecto que tendrá el daño actual al medio ambiente sobre el bienestar de nuestros hijos, puesto que es evidente que hoy vivimos por encima de los límites planetarios. Propongo un modelo alternativo al capitalismo o capitaloceno, el buen vivir, que significa una buena vida, una vida suficiente, una vida sobria, donde respetemos el medio ambiente, donde aprendamos a convivir con los demás seres vivos, en armonía con el planeta, respetando los derechos de la madre tierra, un modelo económico de contención, donde la finalidad no sea el incremento de las ganancias de los capitalistas. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Quedamos con algunos temas pendientes antes de ir a la pausa, pero antes de continuar con estos temas, vamos a hacerle la pregunta, le vamos a pedir a Rodrigo que nos haga la pregunta. Que de responder correctamente, usted se va a llevar una suscripción, una de las 2 suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Rodrigo, ¿cuál será la pregunta? Una pregunta facilita. Humberto hace ratito nos comentaba de la reserva legal. Que nos digan el fundamento legal de la reserva legal, cuánto sería lo que se reserva de acuerdo a este artículo y el tope que tendríamos que hacer la cuestión de la reserva. Será la pregunta y en la parte de abajo va a aparecer por ahí los teléfonos. Si me permite también nada más para hablar también rápidamente de la reserva. De acuerdo a las normas de información financiera existen 2 tipos de reserva, la reserva legal y unas reservas contractuales, que las reservas contractuales tendrían que irse del lado de estatutario o un acuerdo entre los socios con un objetivo diferente a la reserva legal, que sería un fondo o algo que quisieran comprar una inversión o algo más, que no solamente es que no ordeñaran a la empresa con las utilidades. Gracias. Bueno, pues entonces llámenos a los números que aparecen en su pantalla, responda correctamente y obtenga una de estas 2 suscripciones semestrales a la revista Consultorio Fiscal. Y bueno, regresamos a nuestro tema. Hablábamos de los conceptos que derivan prácticamente del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, donde a la persona moral, a la persona que genera la utilidad, la revisa y le determina utilidades, le determina ingresos omitidos o compras no realizadas e indebidamente registradas, le determina que los precios en los que operó con sus partes relacionadas no son precios de mercado, le modifica los datos de sus declaraciones y esto obviamente a la persona moral le va a generar un pago de impuesto que se va a cobrar a través de un crédito fiscal. Y esos conceptos que tienen que ver con el ejercicio de facultades de la autoridad hacia la persona moral, van a tener un rebote contra los accionistas, personas físicas, porque le va a generar un dividendo para efectos fiscales. Ajá. Y en ese caso, ¿cuáles serían sus comentarios sobre ese tema, Humberto? Sí, pues bueno, además de que va a ser un dividendo ficto para la persona moral, para la persona física que está
ubicándose en este supuesto de una utilidad identificada por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación, también la persona moral tendría que estar efectuando un análisis para identificar si es que ha distribuido dividendos en el pasado, identificar de qué manera se va a modificar la declaración anual del ejercicio que están revisando. En su caso, pues efectuar ajustes a la cuenta de utilidad fiscal neta, disminuyéndola o en algunos casos aumentándola. Lo más es que se incremente porque hay pago de impuesto, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Y pues bueno, si es que todavía se agota ese saldo de CUFIN y pues bueno, todavía hay una cantidad que se haya repartido de dividendos, entonces también tendrá que pagar un impuesto adicional por concepto de la persona moral. Como persona moral. Rodrigo. Y los impactos que complementa lo que dice Humberto, pues a la persona física, ¿por qué? Porque le tendrían que haber timbrado y le tienen que timbrar porque tendría que llevarlo a una acumulación en su declaración anual y como saben, pues ahorita ya tienes todos los ingresos amarrados con CFDIs, hay algunos que no, pero en este caso tendríamos que ver si tendrían que estar expidiendo un comprobante donde estén manifestando el pago del dividendo ficto y sobre todo si hay algo que se tenga que acreditar y lo que comentábamos antes del primer bloque, que sería esa retención de un 10% en determinado momento por la utilidad distribuida. Bueno, aquí hay varios criterios emitidos por parte de la autoridad, que son el 47, 48, 49, que son criterios que la autoridad publica en el Diario Oficial de la Federación a través de lo que conocemos como el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal. Estos criterios se emiten cada año o se prorroga su vigencia en algunos casos. En estos casos, en estos tres criterios, la autoridad dice, pues son ingresos, o sea, independientemente del resultado del acto de fiscalización hacia la persona moral, para la persona física, pues va a generar un dividendo. ¿Cuándo se va a generar? En el momento en que se determine la utilidad, en el momento en que se modifiquen los ingresos y deducciones de la persona moral, en fin, en el momento en que se dé la erogación no deducible en favor de la persona física, accionista. Y si en ese momento lo va a acumular. Que esto, obviamente, si el SAT está revisando, no sé, 2021 y determina, se ocurre cualquiera de estos supuestos que generan un crédito fiscal para la persona moral y le generan un dividendo ficticio para la persona física, pero ficticio pero legal, para la persona física, dice el SAT en el criterio 49, pues lo va a tener que acumular cuando la autoridad lo determine. Entonces esto sería hasta 2023. Y en ese caso, entonces la persona moral va a pagar su crédito fiscal, le genera el dividendo eso es para 2021, va a generar un dividendo para la persona física en 2023, va a haber un CFDI de retenciones, tendría que haber un CFDI de retenciones en 2023, la persona física lo va a tener que acumular en su declaración anual del 2023, pero creo yo que sí tendría derecho, porque no se señala nada respecto, ninguna excepción, ninguna prohibición, sí tendría derecho al acreditamiento del ISR pagado por la persona moral, prestarlo en la declaración anual de la persona física contra el impuesto que genere la propia persona física, salvo su mejor opinión, ¿no? No sé si estén de acuerdo o no en este caso. Si no, habría una doble tributación, ¿no? Si no, se pagaría 30% por la persona moral, más hasta en su caso 35% por la persona física, sería el 65%, ¿no? Entonces, yo comparto tu opinión, creo que al final de cuentas no la propia legislación no busca que paguen doble, o sea, si ya con el castigo del dividendo sería, creo que algo razonable, porque es un dividendo ficto, en este caso así lo está asimilando la autoridad, creo que no es la intención el castigarlo dos veces. Y también verlo, porque también hace ratito Humberto lo dijo, este ajuste de todos modos se va a tener que hacer a la UFIN cuando se tenga que considerar este impuesto que se está acreditando y considerar que este impuesto corporativo que se llegara a generar se podría acreditar en ese ejercicio o en los dos siguientes junto con los pagos provisionales para poderlo aprovechar. En el momento en que se llegara a acreditar es cuando está ajustando en la UFIN, pero se ajusta en el momento en que se acredita y en el momento en que se está determinando esa diferencia en el resultado fiscal. Entonces creo que la lógica sí sería todos los efectos son hacia adelante y el acreditamiento debería ser hacia adelante. Bueno, sí, también un tema pues interesante son los precedentes recientes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre todo ahora en todo el marco de lo que es la inexistencia de las operaciones fiscales, de las operaciones exclusivamente para efectos fiscales, y
pues precisamente ha señalado que las personas físicas que reciben utilidades o dividendos, no basta con que tengan su CFDI de retención de contribuciones e información de pagos con el complemento dividendos para efectuar el acreditamiento del impuesto que en su momento pagó la persona moral, sino que si la persona moral se encuentra en aspectos en donde la autoridad fiscal determinó inmaterialidad para efectos fiscales, entonces le está pidiendo a la persona física que soporte que las operaciones de las cuales se generaron esos dividendos efectivamente se realizaron, lo cual pues no está regulado en ninguna parte de la ley, ¿no? Fue más allá de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues le están dando prácticamente trasladando el trabajo de la autoridad de demostrar que sí se llevó a cabo o no se llevó a cabo la operación al accionista, ¿no? No necesariamente, digo, sí es medio excesivo porque no está ninguna disposición que le señale. Bueno, ahora en este caso, la persona moral va generando sus utilidades o pérdidas contablemente hablando, las va acumulando en el capital ganado dentro del capital contable. Y finalmente estas utilidades pues van a tener un espejo medio distorsionado porque no va a ser exactamente lo mismo, pero en la parte fiscal. O sea, la persona moral también tiene utilidades o pérdidas para efectos fiscales que no obstante que tienen como base la misma información, porque la base de todo es la contabilidad. La base de todo es la contabilidad que se hace conforme a normas de información financiera. No obstante ello, pues por las particularidades en el cálculo de la determinación de las contribuciones, pues con esa misma información llegamos a resultados diferentes para efectos fiscales. De cualquier manera, pues la empresa cuando va teniendo lo que se conoce como resultado fiscal, pues va pagando impuestos sobre la renta. Impuesto corporativo a la tasa del 30%, y todos esos resultados fiscales que ya pagaron el 30% se convierten en el resultado fiscal de cada año se convierte o es base para determinar una utilidad, lo que conocemos como una utilidad fiscal neta, UFIN, que esa utilidad fiscal neta se va a una cuenta de utilidad fiscal neta donde se acumulan todas esas utilidades netas fiscales que ya pagaron el ISR corporativo a la tasa del 30% y que cuando se reparten a los accionistas, ya no, la empresa no tiene que pagar más porque ya pagó lo que le tocaba a ella. Ya lo que pasa después de que llega al bolsillo del accionista, persona física o persona moral, es otra historia. Pero el primer punto es determinar que no sale un peso de la persona moral que generó la utilidad si ese peso no ha pagado el ISR corporativo a la tasa del 30%, ¿no? Y empecemos a hablar un poquito de la UFIN. ¿Qué es la utilidad fiscal neta? En este caso, esta UFIN, me gusta comentarles muchas veces a mis alumnos o a los participantes que tengo en cursos, es una conciliación. Como contador estamos acostumbrados a tener conciliaciones por todo. La UFIN es una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal. Siempre va a haber diferencias con las partidas definitivas, el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, la actualización que se generan algunas partidas de deducción que contablemente, por no estar en una época inflacionaria de acuerdo al B10, no estamos actualizando. Entonces sí van a haber partidas que no van a coincidir, pero están perfectamente identificadas en una conciliación. La UFIN se determina de un resultado fiscal. A ese resultado fiscal le quito el ICR, que ya previamente es un ICR causado y que aunque acredite pagos provisionales, voy a seguir enterando el causado. Le voy a quitar las partidas no deducibles, excepto las que me señalan la fracción 28, en el artículo 28, fracción 8 y 9, que son realmente provisiones. Y le quito también la PTU pagada, de acuerdo al artículo. Y reservas, ¿no? Que no hayan, que no sean, cumplan con requisitos para deducir. Ajá. ¿Qué serían esas fracciones 8 y 9? Y la PTU, perdón. Y la PTU del artículo 9, fracción primera, que es la PTU pagada, y viene un inciso C, que cambiaron la ley para el 2022 referente a la determinación del UFIN, y se incorpora en esta fracción C, inciso C, el cuarto párrafo del artículo 77, que hace referencia a un acreditamiento de pago de impuestos en el extranjero, que ya es definitivo pagando en el extranjero. La ley le llama el MRU, ¿no? Punto que se resta de la UFIN. Sí. Y eso es lo que llegaríamos a determinar la UFIN del ejercicio, que como lo dije hace ratito, sería equiparable a lo que sería la utilidad financiera, que es lo que podríamos estar repartiendo en el ejercicio. Equiparable bajo ciertos parámetros, ¿no? Resultado fiscal, ¿qué se entiende por resultado fiscal?
Sí, pues básicamente sería la diferencia entre los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, menos la participación de los trabajadores en las utilidades efectivamente pagadas. Eso nos va a dar una utilidad o una pérdida fiscal del ejercicio. Le disminuimos las pérdidas fiscales que tengamos de ejercicios anteriores a la utilidad pendientes fiscal, de aplicar a la utilidad fiscal. Y eso va a ser el resultado fiscal. Primero, bueno, ¿qué pasa si tengo pérdida fiscal? ¿Existe resultado fiscal? Si tenemos pérdida fiscal, ya no tendríamos... porque el artículo, efectivamente, porque el artículo 9 dice que el resultado fiscal parte de una utilidad fiscal. Y si hay pérdida, pues eso anula el resultado fiscal. Y desde mi punto de vista anularía la determinación de la utilidad fiscal neta. O sea, no habría cálculo de la utilidad fiscal neta, ni cero, ni nada, ni negativa, ni positiva, ni nada, si hay pérdida fiscal, salvo su mejor opinión, ¿no? Si hay un precedente que señala Pero la utilidad, ¿no? Sí, la utilidad, que si es cero... Pero es para el resultado fiscal. Para el resultado fiscal. Entonces, pero cuando hay pérdida de entrada, no habría UFIN, Sí, ni positiva, ni negativa, ni nada, ¿no? Sí. Ahora sí, tenemos utilidad de 1,000, tenemos pérdidas fiscales por amortizar, pendientes de aplicar de años anteriores, porque las pérdidas por ley tenemos hasta 10 ejercicios para aplicarlas, así no se agotan antes. Y vamos a suponer que traes pérdidas de años anteriores de 1,200. Entonces, utilidad fiscal 1,000 menos las pérdidas de años anteriores, pues 1,000, te da 0 de resultado fiscal. Y ahí es el criterio de la Corte, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en ese caso se considera que el resultado fiscal es 0, según el criterio de la Corte, y por lo tanto continuamos con todo el cálculo de la UFIN, que posiblemente va a dar negativa, ¿no? Puede ser, puede no ser. Sí. Y entonces en ese caso sí hay que calcular según este criterio, que es una tesis aislada, no es jurisprudencia, ¿no? Pero habría que calcular de todas maneras la UFIN. Sí. Puede dar negativa o no. Y bueno, entramos al tema que ha sido muy complicado por muchos años, el tema de la PTU. Sí. ¿Qué pasa con la PTU? Sí, pues desafortunadamente con la redacción que se tuvo a partir de la ley de 2014, desde antes, bueno, sí, de hecho inicia en 2005, aplicable a 2006, cuando se incorpora la PTU efectivamente pagada como una disminución. Sin embargo, pues bueno, ya con 2014, pues esta ley se tenían algunas dudas si se ¿Cómo se manejaba la PTU? Qué tratamiento tenía en la COFIN. ¿Cuántas veces se restaba? ¿Cuántas veces se restaba? Entonces, según la exposición de motivos de la reforma fiscal para 2022, se señala que una de las situaciones por las cuales se reforma el artículo 77 es para señalar que la PTU ya está restada una vez. La PTU pagada. Pagada, ya está restada una sola vez y por lo tanto ya no habría que volverla a restar. Sin embargo, pues... Que es una excepción a los no deducibles, que eso de hecho lo dice el criterio también. Exacto. El SAT. Sin embargo, pero también tenemos el efecto de la PTU generado, es decir, la empresa cada año genera una PTU, para el año 1 genera la PTU que va a repartir en mayo del año 2. Para el año 2 genera una PTU que va a repartir en mayo del año 3. La PTU del año 1 es un gasto del año 1 y es un gasto no deducible del año 1. Pero en el momento en que se paga, que es en mayo del año 2, se resta del resultado del año en el cálculo del impuesto sobre la renta de la empresa. Tomamos los ingresos, las deducciones y restamos la PTU pagada. Y entonces en el resultado fiscal ya está restada la PTU pagada. Pero entonces en ese año también tenemos como gasto no deducible la PTU generada de ese año. Es decir, cada año tenemos dos PTUs en escena, ¿no? La PTU pagada que está restada en el cálculo del resultado fiscal, en cálculo de la utilidad fiscal y en consecuencia del resultado fiscal, que sí está restada y que viene del año pasado, y la PTU generada, que es la PTU que se genera para este año y que se va a repartir hasta el año siguiente. Entonces, en ese caso, ¿cómo juegan estas PTUs en el cálculo de la UFIN? El criterio que yo sí veo siendo literalidad en la cuestión del artículo 77, se está restando 3 veces la PTU. Yo no estaría la primera sería por medio del resultado fiscal, la segunda por medio de esta adecuación a la ley que está diciendo
que se disminuye la PTU pagada de acuerdo al artículo 9, fracción primera, y la PTU provisionada, que es la que estás comentando. Sí trae ese impacto. Ahorita están comentando de este criterio, que es el criterio 36 de impuesto sobre la renta, criterio normativo por parte de la autoridad, pero esa lo quitaron el criterio, si no me recuerdo, fue en marzo del 2022, dejando un poquito todavía esa incertidumbre si realmente la legislación está aclarando que se tiene que restar solamente una vez la PTU pagada. Se eliminó este criterio y creo que ahorita nos dejaría un poquito más de justamente esa incertidumbre, y al final de cuentas no lo volvieron a incorporar este criterio 36. Ahora, yo coincido de que es injusto el disminuir 3 veces la cuestión de la PTU, que se disminuya una, aunque sea la provisionada o aunque sea la cuestión de la pagada, que la autoridad lo que siempre ha buscado es que se disminuya la cuestión de la pagada, por eso hace énfasis en las dos restas, una en el resultado fiscal y otra en la cuestión de la UFIN. Pero sí está bastante complicado porque sí están metidas ahí 3 PTUs. Bueno, yo no estaría de acuerdo tampoco, pero bueno. Sí, precisamente también me parece que aquí el punto importante será la interpretación auténtica, irnos al proceso legislativo. A partir de 2022 en particular. 2022 en específico, y por ejemplo la exposición de motivos, me va a permitir leerla, indica determinación de la utilidad fiscal neta. Por otra parte, se prohíbe la modificación del Por otra parte, se propone la modificación del tercer párrafo del artículo 77 de la Ley de Impuesto a la Renta, con el único fin de precisar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es un concepto que se tenga que restar para la determinación de la utilidad fiscal neta. Lo anterior, a fin de que no exista duda de que la intención del legislador desde la reforma a ese párrafo en el año 2004 es que la determinación de la utilidad fiscal neta, UFIN, no se debe restar la participación de los trabajadores en las utilidades, toda vez que para la determinación del resultado fiscal, conforme lo establecido en el artículo 9, segundo párrafo, fracción segunda, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya se encuentra establecido dicho concepto como disminución. Bueno, dice, modificaron la ley y separaron la integración del cálculo de la utilidad fiscal neta en 3 fracciones, y dicen, bueno, le vas a restar el ISR, le vas a restar los no deducibles, excepto las provisiones, excepto las reservas y excepto la PTU pagada. Y bueno, y además le vas a restar el MRU, ¿no? Cuando dice que no se resta, entonces que se van a restar los no deducibles excepto la PTU pagada, les voy a dar mi punto de vista, considerando que esta ya está restada y que está prohibiendo que se reste, que esto es lo que dice la fracción 2 del 77, yo creo que en ese caso no habría más que sumarla y eliminarla de su efecto del resultado fiscal. Y entonces cada año la UFIN solo va a estar disminuida con la PTU generada en el ejercicio, lo cual me parece correcto y congruente con la materia contable, porque si no hacemos esto en este sentido, la PTU de un año, del año 1, disminuiría la PTU del año 1, la UFIN del año 1 y la UFIN del año 2. Entonces, indebidamente, del lado fiscal, cada PTU se estaría restando 2 veces en el cálculo de la utilidad neta que ya pagó impuesto y que se puede repartir a los accionistas libremente porque ya pagó el impuesto corporativo. Entonces, sí me parece que el que diga que es una excepción a los no deducibles que se restan, sin decir que por eso se eliminó el criterio, me parece que esto nos llevaría a sumar la PTU pagada y a que entonces, como durante años fue, porque así estuvo durante muchos años la ley correctamente redactada durante muchos años, nos lleva a lo que tuvimos en su origen, ¿no? O sea, que cada PTU solo va a afectar un ejercicio, o sea, la PTU de cada año solo va a afectar la UFIN de cada año y ya, hasta ahí, ¿no? No sé, digo, probablemente sí. Sí, ahí el comentario es, creo que durante todo el tiempo que ha existido este artículo, que aunque ha cambiado de ley y ha cambiado el numeral del artículo, sigue presentándose el mismo problema. Y no solamente el problema de la PTU, sino el problema justamente de los no deducibles, si son del 27 o del 28. Yo creo que con un cambio realmente de redacción, en el cual se estableciera claramente, oye, se va a restar los del artículo 27 que no están cumpliendo los requisitos, los del 28, excepto la fracción 8 y 9, y los demás no deducibles que otros artículos lo lleguen a contemplar, se disminuyen.
y ahí ponerle claramente, sumarle la PTU para quitarle el efecto de la primera. Así estuvo durante muchos años en la ley. Tan fácil que es decir, súmenla. Así es. y se acabó. Y con eso, porque realmente ahorita deja esta incertidumbre, porque se mueve un tema de literalidad de la ley, sí estaría restándole 3 veces la PTU, aunque como dice Humberto, armónicamente con lo que sería la iniciativa de por qué se hizo esta modificación, de todos modos no ayuda, porque esto, recuerden que lo que estamos siendo revisados es por parte de la autoridad, y si le quitan el criterio 36, que es el normativo para ellos, directamente ellos van a poder hacer diferentes cosas. Tendríamos que irnos a una defensa y eso ya estaríamos complicando un poquito más. Pero es que el criterio se refleja en la fracción 2 de la actual ley, porque dice que es una excepción a los no deducibles que se restan, que era lo que decía el criterio, que era una excepción a los no deducibles que se restaban. Claro que ahí decía que no se tenía que volver a restar, pero aquí dice, bueno, pues es una excepción a los no deducibles que se restan en ese caso. No sé si quieras comentar algo más, Humberto, respecto a este tema de sumar la PTU pagada. Y bueno, y a los no deducibles también, sobre todo. Sí, creo que el tema, así como lo comenta también Rodrigo, es señalar que para efectos de la UFIN, el reglamento señala que los no deducibles son los no deducibles. Los que diga la ley que son no deducibles. Exacto, el 28, artículo 28. De entrada una lista que viene en el artículo 28 de la ley, que no serían los únicos. Sí, en su momento hubo otros no deducibles en otros artículos de la ley. Un ejemplo vigente actualmente, las inversiones en casas de recreo. Dicen, las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. Eso no viene dentro de la lista del 28, viene en el 36 de la ley. Y es un no deducible que se debe restar. El propio ISR pagado en el extranjero, que no es acreditable, el 5 de la ley dice es un no deducible. Con que lo señalara, eso basta para no para restarlo en el cálculo de la UFIN, aunque no existiera la partida que le agregaron a partir de 2014, que es el MRU, ¿no? Entonces, en ese caso me parece que, pues sí, los no deducibles, por lo menos hasta ahorita, conjuntamente con el reglamento, son los que la ley señala como no deducibles, y creo que dejaríamos fuera hasta hoy, con base en la ley, a los gastos sin requisitos fiscales, o sea, por lo menos hasta que hubiera una reforma, ¿no? Sí, y que en ese aspecto, o sea, el que no lo restemos en la UFIN, hace rato comentaba que la UFIN me representa la utilidad financiera, con sus excepciones. Si yo no lo resto de la UFIN, los no deducibles que no cumplen los requisitos, al final de cuentas me va a generar una distorsión también con la base. Entonces yo creo que no es que sea conservadora, pero sí valdría la pena analizar si realmente tendríamos que disminuirlo o no a la cuestión de la UFIN. Y también además, hace rato comentaron de la UFIN negativa. La UFIN negativa representan la pérdida financiera, que sería el equiparable a eso. Yo creo que sí, o sea, hay que equiparar, creo yo, los conceptos financieros y fiscales hasta donde la ley lo permita. Entonces, en ese caso, tenemos que nuestro límite es la ley en ese caso. O sea, sí existen las similitudes, las equiparaciones contables fiscales, pero creo que nuestro límite es la ley y hasta ahí paramos, creo yo, ¿no? Sí. En ese caso. En este caso bueno, no sé si quieres comentar algo sobre esta parte. Ajá, de los... Sí, de hecho hay un tema, me y parece... vamos a la UFIN negativa, por cierto, después de esto. que se refiere al impuesto sobre la renta pagado. En los últimos años, pues hay muchas precisiones a través de precedentes que han señalado más reciente, pues el tema de la no acreditamiento de IVA cuando hay compensación. Entonces aquí, por ejemplo, se refiere al impuesto sobre la renta pagado y hay algunos precedentes que señalan la diferencia entre el impuesto sobre la renta causado y el pagado. A mí me parece que para poder tener una mejor certidumbre jurídica de este artículo 77, tendrían que señalar que el impuesto sobre la renta pagado, para tales efectos, incluye acreditamientos. Ajá, es el causado. El ¿no? causado. Propiamente. Bueno, y en cuanto a la UFIN negativa, bueno, ya dijimos que si hay resultado fiscal cero, hay un criterio de los tribunales que dicen que se debe calcular la UFIN, que puede ser positiva si se suma la PTU pagada. Bajo esa consideración, podría llegar a ser positiva, por eso no quise decir que necesariamente sería negativa, bajo el criterio de que sumes la PTU pagada, ¿no? Ahora, ¿cuándo se genera la UFIN negativa? Cuando las partidas que se restan son mayores que el resultado fiscal. Pero hay una última partida que no viene de entrada en la fórmula general. Aquí estamos viendo mucho las fórmulas, pero bueno. Que es, bueno, nos vamos a ser muy técnicos. La utilidad neta base del impuesto que se acredita
cuando nosotros repartimos dividendos, la persona moral reparte dividendos, y si no tiene CUFIN paga impuesto, la ley le permite acreditar ese impuesto contra el impuesto que va a causar en los 2 años siguientes. Y eso va a generar también una disminución a la UFIN, a la utilidad fiscal neta, ¿no? Entonces, la fórmula completa sería incluyendo esa partida. Pero bueno, entonces la UFIN negativa se va a dar cuando el ISR, la PTU generada, los no deducibles, sean mayores que el resultado fiscal. Sí, y los conceptos ya comentamos de y entonces en ese caso, si sale negativa, pues se resta. Y entonces vamos a tener una cuenta de utilidad fiscal neta que en principio puede ser positiva o puede ser 0 y tener una UFIN negativa pendiente de aplicar, ¿no? Sí, y adicionalmente para la CUFIN pues tenemos otro elemento que es aquellos casos en donde somos socios accionistas, por ejemplo, de inversiones que están en regímenes fiscales preferentes, en países donde la tasa de impuesto a la renta es menor al 75% de la que tenemos vigente en México. Y a su vez en esos países, pues cuando tenemos ese tipo de reparto de dividendos, debemos de llevar una cuenta de control. Paralela. Ajá. Una cuenta paralela en donde, a pesar de que nos hayan distribuido dividendos, hasta que, decretado dividendos, hasta que llegue el dinero a México, entonces esa cuenta se va a disminuir y si hay un impuesto a la renta pagado. O sea, ahí cuando cobras el dividendo lo comparas contra esa cuenta paralela para ver si ya pagó todo el impuesto que tenía que pagar en México. Y si ya lo pagó, pues se pasa a la CUFIN. Sí. Y si no lo ha pagado, se paga y se pasa a la CUFIN. Exacto. Pero finalmente son utilidades que llegan a México, que estuvieron a tasas menores por ser paraísos fiscales, pero que cuando llegan a México se ajustan, pagan el impuesto y se suman a la cuenta de utilidad fiscal neta y entonces sí ya se pueden repartir a los accionistas, ¿no? Sí. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Si cobra un accionista, persona física, un dividendo, ¿qué hace en su declaración anual? Bueno, en principio debe haber estado dado de alta en el capítulo de dividendos. En el momento en que llega a presentar la declaración, habilita, si no es que está habilitado, el tema de dividendos, con su constancia de pago, su CFDI que le hubieran entregado. Primero es comparar con la información que previamente ya está cargada. La última declaración de personas físicas ya realmente te preguntaba si estaba bien cargado o no, y al final de cuentas se le ponía para poder aprobarlo, ¿no? Que realmente es dividendo líquido que me están entregando a mí, lo piramido por el factor de 1.4286, la base lo multiplico por el impuesto, 30%, que es lo que me voy a poder acreditar, y sería lo que tendría que sumarle a la declaración. O sea, lo que va a acumular la persona física es la utilidad que cobró, pero no es la utilidad neta del ISR pagado por la empresa, sino la utilidad antes del ISR pagado por la empresa. Exacto. Aplica la tarifa de personas físicas, le calcula su impuesto y contra ese impuesto que resulta, resta el impuesto del 30% que ya pagó la persona moral. Entonces puede salir saldo. Y puede generar saldo a favor, y hay un criterio normativo, el 50/ISR, que permite el reconocimiento de este saldo, ¿no? Bueno. Perfecto. Pues se nos acabó casi el tiempo. Nada más tenemos una respuesta a nuestra pregunta. Dice María del Carmen Molina, es del artículo 20 al 22 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el tope es el 20%. ¿Se dan por buena? ¿Sí? Bueno, entonces se lleva una de las suscripciones semestrales. Pues es todo por hoy. Les agradecemos a nuestros invitados primeramente. Gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias al Colegio de Contadores Públicos de México. Les agradecemos a ustedes por su presencia, por su participación. Y les recordamos que la próxima semana vamos a tener un programa grabado. Va a ser Reembolsos de Capital. Pero recuerden que tienen una cita con nosotros y vamos a continuar con toda esta serie de temas de carácter corporativo. Gracias a todos. Aquí los esperamos. Tenemos una cita la próxima semana.